Mamá, a partir del mes que viene, los padres de Sofía se mudan con nosotros. Tenés una semana para irte de esta casa. La voz de mi hijo Mateo resonó en la habitación con la frialdad de un bisturí, cortando de cuajo el aire tibio de la tarde. Fue una declaración abrupta, una sentencia pronunciada sin juicio previo. Parpadeé, tratando de entender si había escuchado bien, si las palabras que acababan de salir de su boca no eran parte de una pesadilla. Pero su rostro, una máscara de indiferencia que nunca antes le había visto, me confirmó la terrible realidad. Pero esta casa la construimos con la promesa de que viviríamos juntos, logré balbucear, mi voz un hilo tembloroso. Yo puse $50.000 de mis ahorros, el dinero de tu padre, para el anticipo. A su lado, mi nuera Sofía esbozó una sonrisa helada, un gesto que pretendía ser comprensivo pero que solo destilaba desprecio. Elena, por favor. Eso fue una ayuda a la familia, ¿no? No vas a pedir que te lo devolvamos ahora, ¿verdad? Sobre la mesa de roble que yo misma había ayudado a elegir, deslizó un par de folletos impresos en papel barato. Eran de residencias para la tercera edad, lugares grises y deprimentes. No esperaban mi opinión, no les interesaba. Mi destino ya estaba decidido por ellos. Con un último hilo de esperanza, pregunté por mis nietos. ¿Y Tiago y Valentina? ¿Qué dicen ellos? La respuesta de Sofía fue instantánea, un golpe certero y final. Obvio que prefieren vivir con mis padres. Lo dicen todo el tiempo. Sentí que las rodillas se me aflojaban y el mundo se desmoronaba a mis pies. Caí sobre la silla, el eco de sus palabras rebotando en mi cabeza. Pero en medio de ese abismo de dolor y traición, una llama antigua se encendió en mi interior. Una fuerza que creía olvidada. Prepárense, susurré, más para mí que para ellos, con una convicción que me sorprendió a mí misma. Todo lo que me han quitado, se lo juro que lo voy a recuperar. Mi nombre es Elena Rossi, tengo 68 años. Durante 35 años fui maestra de historia en una escuela pública de Buenos Aires, y los chicos del barrio todavía me saludan con un cariñoso «Hola, señor Elena». Estuve casada 40 años con Javier, el amor de mi vida, hasta que un cáncer se lo llevó hace 2 años. Desde entonces, mi rutina es sagrada. Me levanto a las 6 en punto, le hablo a su foto en la mesita de luz como si aún estuviera aquí, y luego salgo a caminar. Participo como voluntaria en la limpieza de la placita del barrio y colaboro con el grupo de vecinos que cuida a los chicos a la salida del colegio. Gracias a la jubilación de Javier, un seguro de vida y mis ahorros, logré juntar una suma considerable, cerca de $100.000, un colchón de seguridad para mi vejez. Mi hijo, Mateo, tiene 35 años, su esposa, Sofía, 33. Mis nietos, Tiago y Valentina, de 8 y 5 años, son la luz de mis ojos. Al menos 2 veces al mes venían a mi antiguo departamento en Villa Urquiza y la tarde se llenaba del aroma de los alfajores de maicena y la chocotorta que preparaba para ellos. La torta de la abuela es la más rica del mundo, exclamaba Tiago con la boca llena de chocolate, y mi corazón se inflaba de felicidad. Te quiero, Abu, susurraba Valentina, abrazándose a mis piernas. Su inocencia era el único bálsamo que aliviaba el dolor por la ausencia de Javier. La primavera pasada, Mateo vino a verme con un rostro inusualmente serio. Mamá, necesito hablar con vos de algo importante, dijo, sentándose en el borde del sofá. Estamos pensando en construir una casa más grande, un chalet para vivir todos juntos. Sofía, a su lado, sonreía con dulzura. Así no estás tan sola, Elena. Y a nosotros nos vendría bárbaro una mano con los chicos, sos una genia con ellos. Mateo desplegó sobre la mesa un plano arquitectónico. Mirá, mamá, diseñamos una habitación especial para vos en la planta baja, con su propio baño y salida al jardín. Tiago y Valentina, que habían venido con ellos, saltaban de alegría. Vamos a vivir con la Abu. Podemos jugar todos los días. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Si estamos todos juntos,
Su padre va a estar más tranquilo, donde sea que esté, dije, emocionada. Fue entonces cuando Mateo, con una expresión de falsa vergüenza, lanzó el anzuelo. El tema, mamá, es que nos faltan unos $50.000 para el anticipo. Sofía bajó la mirada, como si le costara decirlo. La verdad es que no quisiéramos pedirte esto, Elena, pero como la casa es para que vivamos todos juntos, pensamos que quizás podrías ayudarnos. No lo dudé ni un segundo. Era el dinero que Javier me había dejado. Usarlo para la felicidad de nuestra familia era lo que él hubiera querido. Claro que sí, hijo. Usemos el dinero que nos dejó papá para la familia. Cuando hice la transferencia bancaria, mi naturaleza metódica de maestra me llevó a pedirle al empleado del banco que en el campo de concepto escribiera claramente, préstamo para construcción de vivienda familiar. Siempre tuve la costumbre de dejar un registro detallado de las cosas importantes. Mateo y Sofía me agradecieron con abrazos y promesas. Gracias, mamá, de verdad. Te juro que te lo vamos a devolver en cuanto podamos. Tomé la mano de mi hijo. Somos familia, Mateo. Es lo que hay que hacer. La casa, un imponente chalet de 3 plantas en Olivos, estuvo lista en 6 meses. Era perfecta. La planta baja tenía mi habitación, un baño y un cuarto de huéspedes. El primer piso, un living comedor enorme donde nos reuníamos todos. Y el segundo, las habitaciones de los chicos y el dormitorio principal. El jardín, con su parrilla, era el sueño de Javier hecho realidad. Los primeros 6 meses fueron un paraíso. Yo preparaba el desayuno, llevaba y traía a los nietos del jardín, y me encargaba de gran parte de las tareas de la casa con una energía renovada. Gracias, Elena, nos salvás la vida, me decía Sofía constantemente. Los domingos de asado eran una fiesta. Ver a Tiago y Valentina correr por el pasto mientras el olor a carne inundaba el aire era la definición misma de la felicidad. Pero todo empezó a cambiar cuando los padres de Sofía, Horacio y Beatriz, comenzaron a visitar la casa con una frecuencia alarmante. Horacio, de 67 años, y Beatriz, de 64, pasaron de una visita semanal a venir 3 o 4 veces por semana, quedándose cada vez más tiempo. Al principio, los saludos eran cordiales. Pero poco a poco, la actitud de Beatriz se volvió más afilada. La verdad es que la comida de mi hija tiene otro sabor, ¿vio?, comentó una vez, después de probar un guiso que yo había preparado con esmero. Me quedé helada. Horacio no se quedaba atrás. No será malo para la educación de los chicos vivir con una persona tan mayor, le dijo a Mateo en voz alta, como si yo no estuviera presente. Fueron pequeños cambios, como gotas de veneno que caen lentamente. Sofía, que antes me agradecía por todo, empezó a criticar mis comidas. ¿No te parece que está un poco salado, mamá? Así no puedo dárselo a los chicos. Sin embargo, esa misma noche, cuando Beatriz trajo unas milanesas fritas que nadaban en aceite y sal, Sofía exclamó, «Las milanesas de mamá son las mejores del mundo, no hay con qué darles». Empezaron a apagar el aire acondicionado de mi cuarto sin avisar. Para ahorrar electricidad, durante el día no se prende el aire en la semana, me explicó Sofía. Pero cuando sus padres estaban de visita, el aire del living funcionaba a máxima potencia todo el día. Cuando intenté mencionar el gasto, Sofía me cortó en seco, la salud de mis padres es lo primero, Elena. La discriminación se extendió a la ropa. Mamá, ¿tu ropa la vamos a lavar por separado? Sí. Porque tiene un olor particular. Yo, que me baño todos los días y cuido mi higiene al extremo, no podía entender a qué se refería. Me impusieron horarios para comer. El desayuno tenés que terminarlo antes de las 7:30, porque mis papás llegan a las 8. ¿Por qué debía someterme a esas reglas en una casa que también era mía? El golpe más duro fue cuando ordenaron mi placard sin mi permiso. Desaparecieron fotos, ropa y recuerdos de mi vida con Javier. Había demasiadas cosas viejas, mamá, hay que hacer lugar, dijo Sofía con una naturalidad pasmosa.
Entre lo que tiraron estaba la foto de nuestra luna de miel en Bariloche, el anillo que Javier me regaló en nuestro 25º aniversario y el traje que usó en el casamiento de Mateo. Pero esta foto era un tesoro para mí, protesté, con lágrimas en los ojos. No podés vivir atada al pasado, Elena, respondió con frialdad. Hay que mirar para adelante. Días después, Beatriz trajo una caja llena de sus propias fotos antiguas y las desparramó por todo el living. ¡Ay, qué lindos recuerdos!, decía Sofía, sonriendo con nostalgia. Cada día era más evidente que mi presencia molestaba. Si caminaba por el pasillo, Beatriz me miraba con fastidio. Elena, ¿podría hacer menos ruido al caminar, por favor? A veces, mis rodillas me duelen y mi andar es un poco inestable, pero cuando Tiago y Valentina corrían y saltaban por toda la casa, ella sonreía y decía, «¿Qué energía tienen los chicos? Es una maravilla». Solo mis pasos eran un problema. Me impusieron una lista para las compras del supermercado. Así evitamos gastos innecesarios, mamá. Yo, que había administrado la economía de mi casa durante 35 años, era tratada como una derrochadora. Pero cuando Beatriz aparecía con bolsas de supermercados gourmet llenas de productos importados y caros, Sofía la recibía con alegría. De vez en cuando hay que darse un gusto, ¿no? Se quejaban del volumen del televisor. Mamá, está muy fuerte, vas a molestar a los vecinos. No tengo problemas de audición, pero con la edad, a veces necesito subirlo un poco. Sin embargo, cuando Horacio ponía los partidos de fútbol a un volumen atronador, nadie decía una palabra. Hasta me asignaron un horario para usar el baño. Por favor, usa la ducha después de las 9 de la noche. A mí, que siempre me gustó bañarme por la mañana, me lo prohibieron. Lo más doloroso fue el abismo que crearon entre mis nietos y yo. Cuando Tiago me preguntó con su inocencia de 8 años si iría a verlo al acto del colegio, Sofía intervino de inmediato. La abuela se cansa mucho, mi amor, no va a poder venir. La realidad era que Horacio y Beatriz ya tenían sus lugares reservados en primera fila. Solo yo estaba excluida. Si Valentina venía a mi cuarto a jugar, Sofía aparecía en la puerta. Dale, Valen, ahora es el turno de la otra abuela. La otra abuela. Esas palabras se me clavaron en el alma. Como si yo fuera una impostora y Beatriz la abuela auténtica. Cuando Tiago quiso comer uno de mis alfajores, Sofía se lo quitó de la mano. Tiago, las cosas caseras pueden tener bacterias. Es más seguro comer las galletitas compradas. Pero los postres que traía Beatriz, esos eran hechos con amor y los mejores del mundo. Para Navidad, el dolor fue insoportable. Los padres de Sofía llegaron con regalos carísimos y llamativos. El modesto regalo que yo les había comprado a los chicos fue escondido en otra habitación. Después se los damos, mamá, para que no se haga tanto lío, dijo Sofía. Nunca llegó a sus manos. Si intentaba sacarles una foto, me detenía. Deja, mamá, de la foto se encarga mi mamá, que después organiza todo en la computadora. Pero cuando Beatriz sacaba su celular, todos posaban sonrientes. El día del cumpleaños número 8 de Tiago fue la confirmación final. Organizaron un asado en el jardín. Invitaron a toda la familia de Sofía, pero a mí me pidieron que no participara. Somos muchos y no hay lugar, mamá. ¿Te molestaría quedarte en tu cuarto? La voz de Sofía era tan indiferente como el filo de un cuchillo. Desde la ventana de mi habitación, observé la fiesta. Las risas, la música, el humo de la parrilla. Beatriz trajo una torta enorme. Escuché a Valentina decir, pero yo quiero la chocotorta de la abu. Y la respuesta de Sofía, la abuela hoy está cansada, mi amor. Otro día será. La voz de Horacio llegó nítida hasta mi ventana, la verdad es que con esa vieja acá uno no puede estar cómodo. Cerré las cortinas. Las lágrimas corrían sin control por mi rostro. Mi lugar en la casa había desaparecido. El sofá principal del living era para los padres de Sofía, a mí me correspondía una pequeña silla en un rincón.
El control remoto lo monopolizaba Horacio. Los programas que mira Elena son un embole, decía sin pudor. Beatriz también aportaba lo suyo. Elena, un poco de silencio, por favor, que estamos conversando. En la casa que había ayudado a construir con los ahorros de toda una vida, me trataban como a una arrimada. Pero yo todavía me aferraba a la esperanza. Es algo pasajero, me decía. Ya volverá todo a la normalidad. Qué ingenua fui. La aniquilación de esa dulce ilusión estaba a punto de llegar. Fue un domingo de octubre por la tarde. Los nietos habían salido con los padres de Sofía. En la casa solo estábamos mi hijo, mi nuera y yo. Mateo y Sofía entraron a mi habitación con rostros sombríos. Mamá, tenemos que hablar de algo importante. La expresión de Mateo era una que jamás había visto, dura y distante. Y entonces, pronunció la sentencia: mamá, a partir del mes que viene, los padres de Sofía se mudan con nosotros. Tenés una semana para irte de esta casa. Esa noche no pude dormir. Pasada la medianoche, con la garganta seca, fui a la cocina a buscar un vaso de agua. Desde el living, llegaba la voz de Mateo y Sofía hablando por teléfono. Tenían el altavoz puesto y la conversación con los padres de Sofía se escuchaba con una claridad aterradora. Listo, ya la convencimos, decía Sofía, exultante. Se va a ir esta semana. La voz de Beatriz resonó, llena de júbilo. ¡Qué buena noticia! Una casa tan linda es un desperdicio para una vieja amargada como esa. Sofía continuó, con el tema de los $50.000, vamos a mantener que fue una donación familiar, no va a poder hacer nada. La voz de Horacio se sumó a la conspiración, a los viejos les das 2 o 3 argumentos y se callan la boca. Son fáciles de manipular. Y entonces, escuché a mi propio hijo, además, los gastos del geriátrico los cubrimos con su jubilación y sus ahorros. A nosotros no nos cuesta un peso. Por fin la casa va a ser realmente nuestra, celebró Sofía. La crueldad no terminó ahí. Beatriz se rió. La verdad es que la jugada fue maestra. Le sacamos $50.000 y ahora la echamos. Horacio la secundó, con esto, tenemos la vejez asegurada. La casa, el terreno. Es todo nuestro. A la vieja la mandamos a un departamentito de mala muerte y que nos ayude a pagar la hipoteca con su jubilación. A los chicos les decimos que la abuela se mudó a una casa nueva donde está más contenta, y listo, concluyó Sofía con frialdad. Además, mamá ya debe estar sospechando algo, pero a esta altura, ¿qué puede hacer?, añadió Mateo. Una carcajada general resonó por el pasillo. Regresé a mi cuarto en silencio. Mi cuerpo temblaba de pies a cabeza, no de miedo, sino de una furia helada. La tristeza se había transformado en algo duro y afilado. Me habían usado como un cajero automático y, una vez vaciado, me descartaban. En ese instante, la maestra de historia que fui durante 35 años resucitó. La emoción no resuelve nada. Lo que necesitaba ahora era una estrategia lógica y contundente. A la mañana siguiente, comencé mi actuación. Buen día. ¿Durmieron bien?, dije con una sonrisa serena. Estuve pensando en lo de la mudanza. Voy a empezar a buscar un lugar. Sofía me miró con alivio. Qué bueno que lo entiendas, mamá. Así es mejor para todos. Pero en mi mente, el plan de contraataque ya estaba en marcha. Empecé por analizar la situación. Yo era la acreedora de un préstamo de $50.000. El comprobante de la transferencia con la leyenda, préstamo para construcción de vivienda familiar, era una prueba legal irrefutable. Mi hijo y mi nuera estaban incumpliendo el acuerdo moral y legal de la vivienda compartida, lo cual constituía un acto de mala fe. Y la conversación de anoche, un claro indicio de estafa premeditada. Comencé a frecuentar la Biblioteca Nacional. Voy a leer un poco, me encanta, les decía. En realidad, pasaba horas en la sección de Derecho, estudiando sobre préstamos entre familiares,
reclamos de deudas y fraude. Descubrí que, aunque no existiera un pagaré firmado, el registro de la transferencia y la anotación en el concepto eran pruebas suficientes para demostrar la existencia del préstamo. Aprendí que en préstamos entre familiares también se aplican intereses por mora, que podían llegar al 5% anual sobre el capital. Agendé una consulta gratuita en un estudio de abogados en el centro, diciendo que iba a visitar a una amiga enferma. El abogado fue claro: engañar a un familiar para obtener dinero bajo falsas promesas no solo es un caso civil, puede llegar a ser una estafa penal. Usted es la víctima y tiene todo el derecho a reclamar lo que es suyo. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba. El paso decisivo fue comprar un pequeño grabador de voz digital. La tecnología moderna era asombrosa, era tan pequeño que cabía en el bolsillo de mi delantal y grababa con una nitidez increíble. Averigüé que grabar conversaciones dentro de mi propia casa, en las que yo era parte implicada, era legalmente admisible como prueba. Comencé a reunir mi arsenal, una copia de la transferencia de los $50.000, viejos correos electrónicos de Mateo donde me prometía devolver el dinero, y lo más importante, el contrato de construcción de la casa, donde mi nombre figuraba junto al de Mateo como CEO constructora. Empecé a llevar un diario detallado, anotando cada humillación, cada comentario despectivo de Beatriz y Horacio, con fecha, hora y contexto. Esa vieja amargada no se merece una casa así. Vivir con viejos es malo para los chicos. Cada palabra era una munición más para mi causa. En secreto, empecé a buscar mi nuevo hogar. Con la excusa de ir a visitar a viejas colegas, recorrí varios departamentos para mayores en Belgrano y Núñez. Encontré uno perfecto, un 2 ambientes luminoso en un edificio moderno, con servicio de seguridad y áreas comunes. La administradora, una mujer amable, me aseguró: aquí va a estar muy tranquila y segura, señora Elena. Tenía una cocina cómoda, un baño amplio y un balcón con una vista espectacular. Lo ceñí en el acto. Pagué los gastos iniciales y firmé el contrato para mudarme al mes siguiente. Una nueva vida estaba por comenzar, pero no la que mi hijo y mi nuera habían planeado para mí. Organicé la mudanza con una empresa discreta, para un día y hora específicos. El plan era llevarme solo mis pertenencias personales y los muebles que había comprado con mi propio dinero. No tocaría nada que hubiéramos adquirido en conjunto. Mi sumisión era la coartada perfecta. Ellos estaban convencidos de que tenían a una pobre anciana derrotada bajo su control. El día llegó. El azar estuvo de mi lado. Los padres de Sofía se habían ido de viaje por el fin de semana a unas termas y Mateo y Sofía trabajaban todo el día. A las 9 de la mañana, el camión de mudanza llegó puntualmente. En menos de 2 horas, mis cosas ya no estaban en la casa. No dejé ni rastro, salvo por un sobre blanco sobre la mesa del comedor. Dentro, una carta escrita con mi caligrafía de maestra: Mateo y Sofía, ya que me pidieron que pensara en un nuevo hogar, decidí seguir su consejo y adelantarme. Respecto al préstamo de $50.000, recibirán noticias de mi abogado para coordinar su devolución. Gracias por todo. Elena Rossi. Al mediodía, ya estaba instalada en mi nuevo departamento. Por la tarde, me reuní con mi abogado para el último paso. La carta documento está lista para ser enviada, me informó. Se exige la devolución íntegra de los $50.000 en un plazo de 30 días. En caso de no cumplir, se iniciarán acciones legales que incluyen el embargo del inmueble. Le entregué mi arma secreta, la grabación de la conversación telefónica. El abogado la escuchó, asombrado. Esto es demoledor, señora Elena. Es la prueba definitiva de la estafa. La carta documento fue despachada. Al atardecer, Mateo y Sofía llegaron a casa. Me los imaginé entrando, viendo mi cuarto vacío, el silencio. El pánico. El teléfono sonó. Era Mateo. Mamá. ¿Qué significa esto? Es una joda. Era una ayuda familiar. Mi voz salió tranquila y firme. ¿Ayuda familiar?
A la persona que planeaban echar a la calle. ¡Qué caraduras que son! Y entonces, di el golpe de gracia. Escuché toda la conversación que tuvieron la otra noche. Desde mi celular, reproduje la grabación. Por fin la casa va a ser realmente nuestra. La voz de Sofía llenó el silencio en la línea. Mateo balbuceó. Eso es jugar sucio, mamá. Sucio es lo que hicieron ustedes, respondí. Le sacamos $50.000 y ahora la echamos. La voz de Beatriz resonó, sellando su destino. Mamá, por favor, hablemos, suplicó Sofía. Pero mi decisión era inquebrantable. Es demasiado tarde. Ahora todo lo maneja mi abogado. 3 meses después, nos vimos en los tribunales. No pudieron contratar un buen abogado. Su defensa, basada en que el dinero fue un regalo, se derrumbó ante el comprobante de la transferencia. La reproducción de la grabación en plena audiencia fue lapidaria. Cuando la voz de Horacio diciendo, a los viejos les das 2 o 3 argumentos y se callan la boca, resonó en la sala, un murmullo de indignación recorrió el lugar. El juez dictó la sentencia, se hace lugar a la demanda en su totalidad. Los demandados deberán restituir a la demandante la suma de $50.000 más los intereses por mora correspondientes. Se ordenó el embargo preventivo de la propiedad. Medio año después, la vida de mi hijo y mi nuera era un caos. Tuvieron que vender la casa de sus sueños a un precio inferior al del mercado. Aún después de saldar la hipoteca, les quedó una deuda de casi $20.000 conmigo. Los padres de Sofía, furiosos por verse implicados, les cortaron toda relación y ayuda. El matrimonio se desmoronó entre acusaciones mutuas. Todo esto es por culpa de tus viejos de mierda, y vos porque le hiciste caso a tu mamá en todo. Terminaron viviendo en un pequeño departamento alquilado en un barrio alejado, ahogados en deudas. Mientras tanto, mi nueva vida florecía. Mi departamento era mi santuario. Hice nuevas amistades en el edificio, gente culta e interesante. Comencé a dar clases de apoyo voluntarias en un centro comunitario cercano, y los chicos me devolvieron la alegría de enseñar. Una tarde, recibí una carta inesperada. Era un dibujo de Tiago y Valentina, enviado en secreto. Abu, te extrañamos. No le digas a papá y a mamá. Queremos tu chocotorta. ¿Estás bien? Tiago y Valen. Las lágrimas me nublaron la vista. Mis nietos no me habían olvidado. Ese mismo día, mientras leía en un banco de la plaza, los vi a lo lejos. Salían de su nuevo y modesto edificio. Se los veía agotados, desgastados. Valentina me vio y, por un instante, levantó su manita para saludarme. Sofía la detuvo bruscamente, pero yo alcancé a devolverle el saludo con una suave sonrisa. Esa noche, le hablé a la foto de Javier. Bueno, mi amor, un poco tarde, pero parece que esta es mi verdadera vida. Acabo de empezar. Por la ventana, las luces de la ciudad titilaban como promesas. Mirando el dibujo de mis nietos, susurré, algún día, cuando entiendan, nos volveremos a encontrar como una familia de verdad. Mi vida no había terminado. Al contrario, acababa de empezar. La vida de una mujer de 68 años que, en lugar de dejarse enterrar, había decidido defender su dignidad y construir su propio futuro. Y sé, con toda la certeza de mi corazón, que el día en que mis nietos sean